Hola, ¿qué tal, Bruno? Una semana más. ¿A dónde me has traído y qué edificio vamos a ver hoy? Porque esto es una majestuosa fachada. Cuéntanos, te voy a dejar a ti hoy que introduzcas el reportaje. Vale, pues bueno, hoy estamos en la Escuela Superior de Diseño, conocida como ESDIR, antigua Escuela de Artes y Oficios, también conocida como la Industrial. Es uno de los edificios quizás más señeros y más importantes del siglo XX de nuestra ciudad. Mucho de ello se debe a su composición, es una composición ecléctica, es decir, pues que va mezclando diferentes elementos un poquito de todas las épocas y de todos los gustos. Vemos piedra en la primer nivel, ladrillo en el resto de la fachada y sobre todo salpicados azulejos, estos azulejos que recogen un poco pues esas artes y oficios que se enseñaban en esta escuela pues en aquellos momentos y que se siguen enseñando, porque hemos de reseñar que bueno, este edificio se inauguró en 1925, como luego explicaremos, pero se sigue manteniendo con su uso como escuela y sigue conservando muchos de esos elementos pese a todos los avatares históricos que ha tenido. ¿Y qué elementos así concretos podemos encontrar aquí en esta fachada? Pues hombre, miraremos rápidamente, se nos irá sobre todo a los azulejos, a lo que es a esa escuela de artes industriales, de artes y oficios. Se nos irá también al gran escudo que tiene encima, es un poco ese gusto del siglo XX, de ese principio del siglo XX, y a lo que son las rejas, que las hicieron unos alumnos de la escuela para colocarlas aquí y que sean la entrada a esta escuela. Pues para seguir hablando de esta escuela, ¿qué te parece si vamos para adentro? Pues perfectamente. Y Bruno, estas escaleras que estamos subiendo ahora mismo, ¿no?, son las principales de esta escuela de artes. Correcto, pues sí, es el punto donde confluyen las dos alas del edificio y es el punto por donde se entra. ¿Cómo es? Pues una magnífica escalera de estilo imperial, muy del gusto de ese principio del siglo XX, que bueno, que recibía a todos esos alumnos que vendrían a estudiar, incluso a todas las visitas que podría haber. ¿Y esta escuela se fundó propiamente aquí en este edificio? Pues bueno, la historia de la Escuela de Artes es un poco anterior, porque como tantas otras instituciones surgen a finales del siglo XIX, pero se colocan, digamos, en locales, edificios que podrían tener el ayuntamiento disponibles. ¿Qué pasa? Que bueno, poco a poco, pues esta escuela va cogiendo su entidad, va gustando mucho a la gente y, pues propiamente dicho, pues bueno, empiezan a pedir ya un edificio. La historia de este edificio comienza el día de San Mateo del año 1915, cuando aquí se coloca la primera piedra de este edificio, que será inaugurado en 1925, coincidiendo con la visita del rey Alfonso XIII a nuestra ciudad, que visitará, según nos cuentan las crónicas, aquí pues una exposición sobre cultura riojana y se acercará un poco, digamos, a conocer. Será el gran arranque de la que será la Escuela de Artes de ese siglo XX, que permanecerá en uso hasta 1936 con el estallido de la Guerra Civil, que supondrá un corte en la historia de este edificio. Bueno, y ahora, ¿qué segundo paso vamos a dar aquí en esta Escuela de Artes? Pues bueno, pues vamos a ver un museo. Vale, pues vamos para allí. Pues veremos. Has hablado de museos, Bruno. Cuéntame, ¿qué tipo de esculturas vamos a encontrar en este? Pues bueno, en este museo nos vamos a encontrar reproducciones de obras artísticas. Ahora mismo estas esculturas están aquí, sin embargo su destino original no era en este, sino en el Instituto Sagasta, que lo tenemos ahí enfrente. ¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué surge este museo? Pues este museo surge por la necesidad de traer a Logroño esas obras de arte universal. Es decir, ahora mismo podemos viajar, es muy fácil llegar a conocer esas obras, pero claro, nos tenemos que poner en la visión de esos logroñeses del siglo XIX que no podrían viajar. Entonces, pues se les ocurrió a Monsalvador y a Sagasta fundar un museo de escultura, de yeso, porque estas esculturas están hechas en yeso, y de pintura, reproducciones para
colocarlo en lo que es el salón de actos del Sagasta. Y bueno, pues estuvo allí, se inauguró en 1903, coincidiendo con la primera visita de Alfonso XIII a la ciudad, y permaneció allí pues, bueno, durante unos años, hasta que en un momento estas esculturas se desechan al ser réplicas y son arrojadas al Ebro. Es decir, parte de todas estas esculturas se tiran al Ebro por considerarlas inservibles. Entonces se tuvieron que recuperar, entiendo. Eso es. Pues un poco los alumnos de esta escuela, asustados por lo que ha ocurrido, deciden acudir al Ebro y recuperar esas esculturas y empezar a montarlas para que estén en su escuela, para utilizarlas también como modelos o simplemente para que no se pierdan. Entonces, bueno, pues podemos tener imágenes, porque conocemos imágenes curiosas. Por ejemplo, el Laoconte que tenemos de frente tiene el brazo antiguo, porque luego el brazo posterior se colocó en el siglo XX y pues aquí tenemos cómo era esa imagen, por ejemplo. Es un poco una cosa curiosa, porque aunque sean unas réplicas, pues no tienen por qué ser inservibles. Y siguiendo en la línea del tiempo, la guerra civil influyó también a este edificio. Pues sí, le influyó bastante. Hemos dicho que bueno, la historia de este edificio en el año 36 pues era una gran pujanza, era una gran escuela. Sin embargo, bueno, pues la guerra civil lo que hizo fue cortar en seco esa historia, porque el edificio se desmantela entero y es utilizado como cárcel. O sea, aquí se encierra a presos, incluso bueno, enfrente, en el mercado del Corregidor, habría un refugio antiaéreo, pues en caso de un bombardeo, pues que la población podría refugiarse. Después de la guerra, bueno, el edificio queda cerrado, queda ruinoso, y bueno, ya en un momento dado, en el año 51, se reabre otra vez como escuela para recuperar lo que había sido aquella escuela, que bueno, pues con distintos nombres, pues que nos ha llegado hasta la actualidad. Y además de las clases, ¿qué otras estancias podemos visitar? Pues quizás la más destacable, la más bonita, no por su antigüedad, sino por sus fondos, sea la biblioteca. En ella pues, se conservan pues, documentación sobre muchísimos artistas, y, bueno, enciclopedias que tienen pues, gran parte de las lecciones que en esta escuela se imparten. Tiene varios pisos y sobre todo está rematada en la parte superior con unos frisos que fueron realizados por un alumno de la escuela para pues, bueno, colocarlos ahí en una decoración en una de estas reformas que hemos comentado que tuvo este edificio. Y que hemos mencionado antes del museo, una de las esculturas más icónicas, cuéntame, ¿cuál es? Pues precisamente la que más cerca tenemos, el sepulcro de San Millán de la Cogolla, una de las más bonitas porque bueno, representa lo que es la imagen yacente del santo y bueno, pues que fue rehecha también para colocar en este museo. Y además tenemos que hablar también, Bruno, ¿no?, de los azulejos que componen este circuito por el que estamos andando. Pues sí, eso es, bueno, pues son elementos originales, no el suelo, pero sí los azulejos que fueron colocados pues para darle esa belleza que tiene junto con las yeserías. Con las yeserías las hemos perdido, solamente las conservamos en el salón de actos. Y bueno, pues sí, le dan un aire, pues nos sigue recordando a esas escuelas de principios del siglo XX, nos da ese toque. Y has mencionado el salón de actos, cuéntame, ¿qué tenemos que destacar de él? Pues bueno, el salón de actos quizás sea la estancia una de las más nobles del edificio, que conserva parte de las yeserías, conserva unos murales hechos también por un alumno de la escuela de esos diseños que hemos hablado antes, y tiene sobre todo 3 vistosos vidrieras que tiene, bueno, en la central el escudo de la época de la inauguración, y tiene a sus lados 2 bandas que tiene, en una pone artes y oficios y en otro artes industriales, que son esas artes, valga la redundancia, que aquí se impartían y se siguen impartiendo. Bueno, ¿y qué te parece si nos subimos a lo más alto de esta escuela para despedir el reportaje de esta semana? Pues perfectamente. Vamos. Comenzábamos el reportaje con escaleras y lo vamos a terminar también con escaleras. Pues cuéntame. Sí. Bueno, pues subimos por la escalera, unas escaleras secundarias, que es mucho más estrecha, con unos barandados pues, de forja también. Pero bueno, pues son estas escaleras que servían pues para dar
un servicio para acceder, porque claro, aquí arriba también, en el último piso, había clases, había un pasillo, había elementos. Y es original. Eso es. Ya después de subir esta escalera, Bruno, nos encontramos en la terraza de la Escuela de Artes y cuéntame un poquito para despedir algún detalle. Pues bueno, pues desde aquí vemos perfectamente lo que es la composición, lo que son las dos salas de la escuela, que serían los tejados, en la parte central esa escalera imperial, el tejado con los pináculos que corresponden al salón de actos, y ahora mismo estaríamos caminando por encima de lo que es el pasillo donde hemos estado viendo antes el Museo de Esculturas. Hemos de señalar que aquí arriba todavía quedan aulas, porque hay una clase de cerámica y que todavía tiene un uso, y bueno, pues desde aquí pues podemos ver también los pinos que tienen ahí esa imagen, que aunque en origen no estaban, pero bueno, y bueno, pues podemos ver por los tejados de los nuevos edificios. Y es decir, que tiene la misma composición aquí arriba que en el interior. Eso es, sí, bueno, aquí está un poco más retranqueado, porque aquí digamos que el pasillo lo tenemos por fuera, porque adentro son clases, pero bueno, pero tenemos pues lo que son los distintos elementos que hay, y bueno, pues desde una vista completamente diferente. También podemos ver perfectamente la decoración de los pasillos, y bueno, pues nos hacemos una idea, y sobre todo pues tenemos un punto diferente de vista de lo que es la escuela. Pues con este punto diferente de vista vamos a despedir el reportaje de esta semana y hasta la semana que viene, Pues Bruno. hasta la semana que viene. Un placer.